Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Ahora vamos a trabajar un poco sobre la división de polinomios. Recordar primero, en álgebra existen diferentes expresiones matemáticas. Algunos se llaman monomios. Monomios, cuando obtenemos, por ejemplo, 3x cuadrada. O polinomios. Polinomios, cuando tenemos más expresiones algebraicas. Por ejemplo, así. ¿Sí? Polinomios. O binomio, cuando solo tenemos dos términos. Entonces podemos tener monomios, polinomios y binomios. En ese sentido vamos a repasar lo que es la división como una operación importante en álgebra. En ese sentido también tenemos que, recordando, aquí adentro se coloca un dividendo, aquí afuera un divisor. Lo que obtenemos, esto es cociente, y lo que nos queda es residuo. Si escribimos esta ecuación, pues resulta que el dividendo, es decir, lo que está adentro, dividendo, es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo. Vamos a ver un ejemplo con números, pues. Vamos a considerar que quiero dividir 35 entre 2. Sabemos que es 2 por 1, 2, para 3 hay 1, 5. 2 por 7 es 14, para 15 hay 1. ¿Qué quiere decir? Que el dividendo, es decir, 35, es igual a multiplicar el divisor por el cociente y sumar el residuo. 2 por 17 es 34, más 1 es 35. Y efectivamente, de esa manera tenemos la expresión matemática de división. Ahora, ¿qué sucede en el álgebra? Bueno, en el álgebra sucede de que ahora yo voy a tener divisiones. Por ejemplo, puedo tener una ecuación x cuadrada más x más 1 y la puedo dividir entre x más 2, por ejemplo. A esta expresión le llamamos divisor igual. Esto será el dividendo. Y buscamos el cociente y el residuo de esa expresión matemática. Vamos a hacer un ejemplo rápidamente de este tipo de expresiones matemáticas y vamos a ver el siguiente caso. Por ejemplo, que yo quiera hacer la siguiente división. Vamos a ver, por ejemplo, 3x cuadrada. ¿Sí? 3x cuadrada más 2x menos 8 lo quiero dividir con respecto a x más 2. ¿Cómo se hace esta operación? Bueno, vamos a tomar 3x cuadrada y lo vamos a dividir entre dx, que es lo que tenemos. Esto me queda 3x. Es muy similar a yo querer dividir, tomo la cifra del 3, lo divido entre 2, me toca 1, algo muy similar aquí. Me quedaría 3x, ¿ok? Y bueno, ¿qué hago después? Pues voy a multiplicar 3x por x, 3x cuadrada. Cuando lo baje, aquí en el denominador, lo resto, ¿sí? Menos 3x cuadrada. Luego 3x por 2, me queda 6x positivo. Lo voy a colocar negativo abajo. Sumo, se cancela esto. 2 menos 6x me queda menos 4x y bajo el 8. Ahora voy a tomar menos 4x nuevamente y lo voy a dividir entre x. Me da menos 4. Entonces voy a colocar menos 4. ¿Sí? Menos 4 por x, menos 4x. Cuando baje abajo cambia de signo. Si me dio menos, ahora pasa más. Menos 4 por menos
por 2 son 8, negativo. Cuando baje aquí el término es positivo, se cancela esto, se cancela. Y resulta entonces que la división, el cociente es 3x menos 4. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que x más 2 multiplicado por 3x menos 4 más el residuo de 0 tendría que ser igual a 3x cuadrada más 2x menos 8. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la división de polinomios. Vamos a hacer otro ejemplo rápidamente. Vamos a hacer el siguiente caso. Es x cuadrada, ¿sí? Menos x menos 6. Y lo quiero dividir entre dx menos 3. Como ya les comenté, pues primero tomo la variable entre dx. Aquí me quedaría x. Bueno, voy a utilizar otro. Esto sería x, ¿de acuerdo? X por x cuadrada, la voy a bajar como negativo. X por menos 3x. Cuando baja con el signo positivo, más 3x. ¿De acuerdo? Se cancela esto y me queda 3x menos x, queda 2x y bajo el 6. Ahora 2x entre dx se cancela y me queda 2 más 2. ¿Sí? 2 por x, 2x. Cuando baja abajo, menos 12. Bueno, cuando baja en la parte de la operación, pues va a cambiar de signo. Ahora 2 por menos 3, menos 6, cambia de signo. Menos 6 y cambia de signo a más 6. Vean, se cancela y me queda este residuo de 0, efectivamente. ¿Qué pasaría si yo quisiera dividir esto entre de otro número? Por ejemplo, entre de x más 3, por ejemplo. Entonces, vean, lo que quiere decir que x cuadrada es igual, bueno, x cuadrada menos x menos 6 tendría que ser igual a x menos 3 por x más 2. Lo cual necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque más adelante, en el siguiente video que necesito que revisen y ojalá les agrade, voy a tocar el tema de factorización. Resulta que esto es una factorización más rápida. Menos 3 más 2 me da menos 1. Menos 3 por menos 2, menos 6. Y por ello sé que es correcto lo que obtuve. Esto en realidad se podría factorizar. Y entonces también aquí voy a aprovechar para los casos cuando llevaron límites o van a llevar límites. Puedo decir que x cuadrada menos x menos 6 entre dx menos 3 cuando x tiende a 3. Quisiera calcular ese límite. ¿Y qué es lo que hacen? Pues factorizar x por x menos 3 más 2 entre dx menos 3. Y se cancela la indeterminación y me queda x más 2. Sustituyo x más 2. 3 más 2 es 5. Esto es lo que llevaron. De esa manera yo puedo factorizar también. O la otra forma, realizar como tal la operación sintética, como apareció en el límite, x tiende a 3, dx cuadrada menos x menos 6 entre dx menos 3. Yo puedo realizar esta operación tal cual la estuve haciendo aquí. Entonces, ¿cuál es el uso, mejor dicho, de la división sintética? Bueno, nos va a servir ampliamente cuando trabajemos el apartado de límites. Eso es muy, muy importante. El límite nos ayuda a factorizarse. Entonces, cuando voy a calcular límites, necesito tener una habilidad en factorización. Si no puedo factorizar rápidamente porque se me complica, bueno, lo más importante es hacer una división de polinomios como se los comenté aquí. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo de este tipo de ejercicios pudiera ser el mismo polinomio. X cuadrada menos x menos 6 dividido entre dx más 3. Okay, vamos a ver qué ocurre.
Hago lo mismo, aquí me quedaría x por x cuadrada menos x cuadrada. Ya no voy a hacer la división por partes porque creo ya va quedando más claro. X por 3 queda 3x positivo, pero cuando baja es negativo. Cancelo, me queda menos 4x menos 6. Entonces aquí me va a quedar menos 4. Menos 4 por x menos 4x. Cuando baja queda positivo. Menos 4 por 3 es menos 12. Cuando baja va a quedar 12. Se cancela 12 menos 6, toca 6. Y ya no se puede seguir dividiendo. ¿Qué quiere decir entonces? Que x cuadrada menos x menos 6 equivale a x menos 4 por x más 3, así, sumando el residuo que es 6. ¿De acuerdo? Entonces, para ello me sirve esta expresión o esta forma de hacer una división sintética. Vamos a hacer otro ejemplo de división. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el caso que tenga yo x cúbica menos 5x cuadrada más 2x más 8 y lo vamos a dividir en este caso por un término que se llama x menos 2. ¿Bien? Vamos a empezar. Si yo divido x cúbica entre dx, pues yo sé que me queda x cuadrada, ¿verdad? Entonces x cuadrada por x va a quedar x positivo al cubo, baja negativo. 2 por menos x cuadrada, pues queda menos 2x cuadrada. Cuando baje a esta operación queda 2x cuadrada. Cambian de signo, olvídense. Y aquí me quedaría menos 3x cuadrada más 2x. ¿Ok? Ahora, si yo divido menos 3x cuadrada entre dx, me queda menos 3x. ¿De acuerdo? Y entonces me quedaría menos 3x por x menos 3x cuadrada. Quedaría 3x cuadrada positivo. Menos 3x por menos 2 queda 6x. Cuando baja es menos 6x. Queda menos 4x más 8. Ahora sí, aquí me queda un menos 4. Menos 4 por x menos 4x queda más 4x. Menos 4 por menos 2 queda positivo 8. Baja abajo. ¿Cómo? Bueno, se queda abajo con menos 8, 0. Entonces, este polinomio x cúbica menos 5x cuadrada más 2x más 8 se puede escribir como un producto de x menos 2 por x cuadrada menos 3x menos 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esa manera hemos revisado este tipo de ejercicios y ahora vamos a hacer un último ejemplo. Este último ejemplo estaría relacionado de la siguiente manera. Tenemos el ejercicio que dice x cúbica, ¿sí? Menos 5x cuadrada menos 9x más 45. Y lo quiero dividir por la siguiente expresión, x menos 5. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar x por x. Aquí ya me quedaría x cuadrada me queda menos x cúbica, ¿verdad? X por x cúbica menos x. Menos 5x cuadrada bajaría como 5x cuadrada positivo. Se cancela y me queda menos 9x más 45. Si yo hago eso, aquí me quedaría menos 9. Menos 9 por x, 9x. Pasa positivo abajo. 9 por x, 9 por 5, 45. Positivo pasa negativo abajo. Se cancela y entonces quiere decir que x cúbica menos 5x cuadrada menos 9x más 45 equivale a x cuadrada menos 9 multiplicado por x menos 5. ¿De acuerdo?
Ahora vamos a resolver algunos ejercicios de las guías del Politécnico para el ingreso a las ingenierías y vean cómo viene la división de polinomios. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice 8x a la cuarta, ¿sí?, más 44x al cubo, más 30x cuadrada, menos 175x, menos 250, y lo vamos a dividir con x menos 2. Bueno, vamos a utilizar este ejercicio. Aquí me quedaría sin duda 8x al cubo, ¿de acuerdo? 8x al cubo por x me quedaría menos 8x a la cuarta. Luego 8x por 2, 16x cúbica negativa. Suma, ¿no? Entonces queda 16x cúbica positiva. Hago esto, 16 son 50, son 60x cúbica más 30x cuadrada. ¿De acuerdo? 60x cúbica entre x, pues me va a quedar 60x al cuadrado. 60x por x, 60x cúbica menos 60x cúbica al abajo. 60x cuadrada por 2 menos 120x cuadrada va a bajar como 120x al cuadrado. Cancelo esto y me queda 150x cuadrada y bajo el siguiente término, 175x. Ahora 150x entre esto me va a quedar 150x. 150x por x menos 150x al cuadrado. 150 por menos 2 menos 300. Baja como 300. Cancelo 300 menos 175. ¿Cuánto me queda? Pues aquí me quedaría 5. Bueno, voy a hacer 300 menos 175. Y quedaría 5. Queda 1, 7, 2. Sería, y 1 sería 125. Entonces sería 125. Tenemos 125x y bajo el término 250. 125x entre x, pues me va a quedar 125. 125 por x menos 125x. 125 por menos 2 es 250 negativo. Baja como 250 positivo y esto es 0. Entonces el resultado es 8x cúbica, 60x cuadrada positivo, 150 más 125. Y esto es una guía del Politécnico. Ahora vamos a resolver el siguiente, en donde la operación no es exacta. Bueno, vamos a tener x a la cuarta menos 2x, y esto lo vamos a dividir entre dx cuadrada menos x menos 3. Divido entre x a la cuarta, pues me va a quedar x cuadrado, ¿no? X cuadrado por x cuadrado menos x a la cuarta. X cuadrada por menos x cúbica, va a quedar más x cúbica. X cuadrada por menos 3, queda menos 3x cuadrada más 3x cuadrada, pasa esto aquí. Sumamos y me va a quedar entonces x cúbica más 3x cuadrada menos 2x, ¿de acuerdo? Ahora voy a tener más x, ¿verdad? X cúbica entre x cuadrada, x por x cuadrada, x cúbica, pero baja x cúbica. X por x menos x cuadrada, va a quedar x cuadrada positivo. X por menos 3, menos 3x más 3x. Se cancela y me queda 4x cuadrada más x, 3x menos 2x. Ahora aquí quedaría un 4. 4 por x menos 4x cuadrada. 4 por menos x menos 4x. Pero va a sumar 4, ¿no? 4 por menos x menos 4x baja 4. 4 por menos 3 menos 12. Sube como 12. Se cancela esto y me queda 5x más 12. Ya no puedo continuar dividiendo.
Por lo tanto, entonces esto sería el cociente x cuadrada más x más 4. Ese es el cociente. ¿Qué es lo que nos queda? X cuadrada más x más 4. Luego más 5x más 12, que es el residuo entre d. La operación que tengo aquí, x cuadrada menos x menos 3. Vamos a hacer una analogía aquí rápidamente. Pensemos que yo quiero dividir 21 entre d4. 4 por 5 es 20, sobra 1. Vean, ¿cómo puedo representar esto? Puedo representarlo como 5 más un cuarto. ¿De acuerdo? Es decir, es el cociente más el residuo, 1 entre d4. Por ello lo hacemos así. O también la otra cuestión, 4 por 5, ¿sí? Más el residuo, 1. Y me queda 20. Entonces lo puedo resolver así, como 5 enteros, el cociente más el residuo entre el divisor, más un cuarto. Esto me quedaría 5.25, que es lo mismo acá, 5.25. Entonces aquí tenemos x cuadrada más x más 4 más 5x entre el divisor. Y esto es este resultado. ¿De acuerdo? Por último, vamos a resolver este ejercicio que nos dice x a la séptima menos 4x dividido por x menos 2. Ya sabes que aquí va a quedar x a la sexta de volada. X por x se quedaría menos x a la séptima. X a la sexta por menos 2, menos 2, x a la sexta. Entonces me va a quedar 2x a la sexta. 2x a la sexta menos 4x. Aquí me va a quedar 2x a la quinta. 2x a la quinta por x se queda menos 2x a la sexta. 2x por menos 2 menos 4x a la quinta. Queda más 4x a la quinta. Cancelo y queda 4x a la quinta menos 4x. Si yo divido, aquí me va a quedar entonces 4x a la cuarta. 4x a la cuarta por x, 4x a la quinta menos 4x a la quinta. 4x por menos 2 menos 8. Baja como 8x a la cuarta. Se cancela y me queda 8x a la cuarta menos 4x. 8x a la cuarta sería 8x al cubo. 8x al cubo por x, 8x a la cuarta, 8x a la cuarta negativo. 8 por menos 2 queda menos 16 más 16x al cubo. Se cancela 16x al cuadrado, me quedaría 16x al cuadrado por x, 16x al cubo, entonces queda 16x al cubo menos 4x aquí menos 16x al cubo. Y 16 por 2 menos 32 quedaría más 32x al cuadrado, ¿verdad? 16 por 2 menos 32 quedaría así. Quedaría 32x al cuadrado menos 4x entre dx sería 32x. De tal manera que aquí me va a quedar menos 32x cuadrada. Va a quedar más 64x. Cancela y me queda 60x. ¿De acuerdo? Y todavía 60x entre queda más 60. 60 por x quedaría menos 60x. 60 por menos 2 menos 120 más 120. Se cancela y me queda más 120. Entonces el resultado es este. ¿De acuerdo? X a la sexta, 2x a la quinta, 4x a la cuarta, 8x al cubo. Y el residuo es 120 entre dx menos 2. Bueno, pues con esto terminamos. Esto es la división sintética. Como pueden notar, sí viene de manera importante en las guías de ingreso a ingeniería, principalmente Politécnico, UNAM y UAM. Bueno, si te gustó esta clase, te pido que me des un like, que coloques un comentario de preferencia y por supuesto que te suscribas.
Tanto tu suscripción como tu like me va a motivar para continuar creando este tipo de contenido. Muchas gracias.